Por favor, revisen en sus archivos si en la unidad 2 aparece la sentencia 1043-21-EP/25. Tanto en la plataforma de Zoom como ustedes tienen dentro del sistema, tienen un lugar donde se ponen las carpetas. Revisen, por favor. O directrices como. Previo, ¿sí? A la participación debe haber una lectura crítica. Antes de la participación es obligatorio que los estudiantes lean íntegramente las sentencias, enfocados en los siguientes puntos claves, ¿sí? La dimensión procesal de la interculturalidad. Ustedes ya conocen sobremanera la interculturalidad. Está dentro de los párrafos de las sentencias 76 y 78. Los parámetros para juzgar con una perspectiva de género está en el párrafo 96. El concepto de interseccionalidad, que es todo lo que hemos visto, esta barrera transversal de la interculturalidad, del género y los derechos humanos, aplicada para las mujeres indígenas, específicamente en esta sentencia, está en el párrafo 96, literal doble I, ¿sí? Y te dice que dentro de los ejes de la participación debes elegir uno de los aportes, ¿no es cierto? El estudiante debe publicar un comentario analítico mínimo de 250 palabras sobre uno de los siguientes ejes, citando la sentencia o la Constitución. Tienes unos parámetros que puedes tú seguir. Posterior a eso, tienen ustedes cuáles son los requisitos de la intervención. Y los requisitos de la intervención son simples: fundamentación jurídica, análisis crítico e, interacción, ¿no es cierto? ¿Sí? Dentro de la interacción, eh, el estudiante debe replicar o comentar la intervención de alguno de ustedes. Podemos dejar eso de lado porque van a tener tiempos mínimos, pero si pueden hacerlo, mucho mejor. Y van a tener preguntas orientadas para dinamizar, ¿no es cierto?, esta discusión, que es una discusión ya jurídica. Ustedes ya son abogados, prácticamente les falta 4 semestres, que es nada, 2 años. Este semestre pasó volando. Y van a tener preguntas como: ¿por qué la Corte considera que la sola mención de normas indígenas no constituye una aplicación real del principio de interculturalidad? ¿Sí? Dos, ¿de qué manera la falta de investigación sobre la violencia sexual previa contra la accionante vulneró su tutela judicial efectiva? ¿Sí? Y la última pregunta es: ¿cómo puede un juez ordinario, ¿sí? Ordinario, desprenderse del sesgo, de estos sesgos cognitivos, ¿no es cierto? Concéntricos se pueden llamar también, al juzgar a una mujer de una cultura distinta. ¿Listo? Dicho esto, y ustedes sabiendo las reglas de este bonito juego que es el estudio y sobre todo la carrera de Derecho, me gustaría saber, permítanme solo un segundo porque aquí tengo, ok, el 3-1 es de ustedes, ¿no es cierto? Distinguidos estudiantes. 3-1 es, ¿verdad? Sí, Sí, profesor. profesor. Y abogado. A ver, ya. Casi digo, corrieron con suerte porque este no es, este es 1-1, este es 3-1. Listo. Ok. Me gustaría que ustedes me digan el concepto. Vamos a construir el concepto de género. ¿Sí? Jocelyn Domínguez, ¿qué es para ti el género? Pero ya hablando desde la parte jurídica, ¿no es cierto? Desde la interculturalidad, vamos a hablar de los derechos humanos, sabemos que es la interseccionalidad. ¿Sí? Coméntanos. Jocelyn Domínguez. Voy a abrir la cortina, permítame.
Jocelyn, si me escuchas, ¿no? Te veo ahí. Cuéntame. ¿Qué es el Buenos días, género? abogado. Hola. Pues en lo jurídico podría decirse que el género es una construcción social que abarca o incluye a las personas como son tratadas, reconocidas en la ley y en la sociedad. Correcto. Perfecto. Gracias, Jocelyn. Melina, querida, ¿qué es para ti el género? ¿Cuál es tu concepto de género? Buen día, profesor, ¿sí me escucha? Hola, Melina, fuerte y claro, cuéntanos. Ay, bueno, en sí creo que el género en derecho es cómo se estructura en sí lo que va, por ejemplo, cómo se abordan las leyes, las prácticas legales y reflejan las dinámicas de poder y desigualdad entre los géneros, entre el sexo, entre mujeres y hombres. Ya, ¿y dónde dejas de las comunidades o pueblos? Y las comunidades en sí, a ver, Me refiero a los grupos, ya sería ¿no? como una, Grupos como los LGBTIQ+, ¿dónde les dejas? ¿Están ya, dentro? por eso, sí, la desigualdad entre los géneros, por eso le digo. Ya. Me escuchan, no sé si me oyen. Está bien, está bien, está bien. Ángel querido, dinos tu concepto de género. Profesor, yo tenía una pregunta. Usted dijo comunidades y pueblos. Por comunidades se entienda Sí, los... sí, pero por eso, por eso, por Ay, eso me reculé, pues, discúlpame. listo. ¿Querías decirnos tú tu concepto o solo aclarar eso? No, no, solo quería preguntarle de que las comunidades son las Sí, sí, comunidades sí. de LGTBI y todo. Ya listo. Correcto. Gracias, Ángel querido. Cristian Orrala, cuéntanos. Vamos a construir aquí un concepto. Es importante que ustedes... Buenos días, profesor. Hola. Como ya lo compañero y usted lo dijo, bueno, para mí este género incluye lo que es la cultura, la característica de, por ejemplo, de los pueblos. Eh, los géneros, como lo dijo el compañero, preguntó, va relacionado a los grupos y asimismo a las culturas, ¿no? Que prefieren, eh, ¿Ya? s- ajá. Sí, vamos por ahí, bastante bien. Galo querido, cuéntanos, ¿qué es género para ti? ¿Se me escucha, profesor? Yo te escucho fuerte y claro. Cuéntanos. Ya ahí sí. Bueno, en realidad, jurídicamente, si lo podemos hablar, ya es el marco, dentro del marco legal, reconoce que la igualdad ante la ley no es real, sino que tomen en cuenta que son diferencias sociales, ¿no? Diferencias sociales y de poder ante las personas. Entonces, eso garantiza que la equidad material, protegiendo los grupos que históricamente han sido vulnerables. Muy bien, muy bien. Álvaro querido, te escuchamos. Gracias, Galo. Dentro de la pregunta planteada, buenos días con todos compañeros, estimado abogado. Dentro de la categoría jurídica se engloba y sobre todo es algo social que comprende los roles, el comportamiento y atributos a identidades construidos culturalmente y asociados a las personas, cuya consideración que permite identificar y prevenir situaciones de discriminación, desigualdad y garantizando el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales. Excelente. Gracias, Álvaro querido. Renato, por favor. Buenos días, profesor. Hola, bueno. Bueno, en mi respuesta, el género en la parte jurídica que la ley usa para dar derechos, proteger y sancionar desigualdades basadas en ser hombre, mujer u otra identidad. Así es. Pero vamos a construir un concepto propio, ¿no es cierto? Nuestro, desde el raciocinio nuestro, porque claro, vamos a tipear y nos va a salir un montón de conceptos de género que probablemente nos, nos, nos confundan, ¿sí? Y vamos a decir que el género, ¿sí? Dentro del contexto actual, debe comprender, queridos estudiantes, comprender desde una perspectiva más amplia, ¿no es cierto? Y sobre todo, e inclusiva, nos determina la norma, ¿sí? Reconociendo que las personas
Aquí va el primer punto. Poseen distintas identidades. Primer punto, ¿no es cierto? Expresiones. Segundo punto. Y formas de vivir su realidad personal y social. ¿Sí? Tres aspectos fundamentales dentro de este concepto. ¿Por qué? Porque la diversidad, queridos estudiantes del género, lo que refleja es una pluralidad humana. ¿Se acuerdan de esa pluralidad nacional y cultural? Dentro del género vamos a hablar de pluralidad humana. ¿Sí? Y evidencia, ojo, que no todas las personas van a encajar necesariamente en los modelos tradicionales. ¿Se acuerdan? Con ustedes hablamos de la sentencia del matrimonio igualitario. Sí, ya. Es uno de los ejemplos claros, ¿no es cierto? Sí. Asimismo, es importante que ustedes sepan que la diversidad, queridos estudiantes del género, conlleva al respeto y la tolerancia, ¿no es cierto? Yo no puedo discriminar a una persona por su orientación sexual, raza, etnia. ¿Qué estaría cometiendo ahí? Acuérdense, ¿qué estaría cometiendo si yo discrimino a alguien? Nos Si yo, está discriminando. correcto, si yo no soy tolerante, me vuelvo una persona que va a discriminar. Las discriminaciones, ¿qué es, queridos estudiantes? Acuérdense. ¿Qué pasa si yo discrimino a alguien? Puede ¿Recuerdan? ser juzgado ahorita, puede ser penado eso. Estoy cometiendo un delito, pues, de Vulnera discriminación. derechos, claro. ¿No es cierto? Gracias, Galo. ¿No es cierto? En consecuencia, sí, yo debo ser tolerante, aceptar, valorar esta diversidad de identidades de estos individuos, ¿no es cierto? Sin esta discriminación que hemos hablado tanto. ¿Por qué? Porque la exclusión lo único que hace es tener agravios y prejuicios sociales, ¿sí? En cambio, si nosotros, desde el derecho, iniciamos con el respeto, la tolerancia, ¿sí? Sobre todo, respetar la diversidad, ¿esto qué va a llevar? Va a significar o va a conllevar, ¿sí? Reconocer la dignidad humana, reconocer los derechos de todas las personas, ¿no es cierto? Independientemente de su identificación, de su identidad, ¿no es cierto? O de esta expresión de género. Porque a mí, ¿en qué me afecta que no son ustedes, o probablemente? Así que no se tomen a personal. ¿En qué me afecta si yo tengo estudiantes transgénero, transexuales? ¿No es cierto? Pues en nada, ¿sí? Siguen siendo seres humanos. O ¿a ustedes en qué les afecta que su docente venga vestido de mujer, entacados, mientras yo les dé clase, mientras mientras yo no invada su espacio, es decir, yo no tenga ningún tipo de contacto más allá del docente-estudiante, no les debería afectar en nada, ¿no es cierto? Es parte de la tolerancia, es parte del respeto, es parte de permitir estas expresiones de género, ¿sí? Que son respetables, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ahí promovemos estas relaciones que se basan primero en la igualdad, segundo, en la empatía y tercero, queridos estudiantes, en la convivencia pacífica. No es más allá de eso, ¿sí? Por eso es que, queridos estudiantes, la tolerancia que constituye este elemento fundamental para construir una sociedad democrática e inclusiva, ¿sí? Así hacemos, en realidad, una sociedad de paz, de justicia, ¿no es cierto? Donde cada uno de ustedes, donde cada uno de los individuos pueda desarrollarse de manera libre, ¿listo? De manera que eh, puede estar dentro de la sociedad, no se encuentra desencajado, no se encuentren aislados, ¿no es cierto? ¿Sí?
Es importante también que ustedes, queridos estudiantes, vayan viendo cómo el respeto y tolerancia a los demás promueve esta participación plenamente en una vida social, en la educación, en el área laboral, en la cultura, ¿sí? La educación, por ejemplo, y el diálogo son estas dos herramientas importantísimas y esenciales para fortalecer una cultura del respeto, sobre todo erradicar. Ustedes saben que el Ecuador es parte de la Convención para la Erradicación de cualquier tipo de violencia de género, ¿sí? Por eso es que erradicar estas prácticas de violencia, de discriminación, en las escuelas de bullying, en los trabajos de moving, ¿sí? Permite una sociedad más plena. Para ello, es importante que ustedes, queridos estudiantes, comprendan que el género en el contexto contemporáneo, ¿sí? Exige fomentar valores de inclusión, de solidaridad, de reconocimiento, ¿no es cierto?, de la diversidad humana, contribuyendo así a una sociedad de justicia, equidad y derechos, y erradicando esta desigualdad. ¿Ok? ¿Clarísimos todos con el concepto de género o ampliamos? ¿Qué dices, Daniela Ochoa, tú? Sí, está bien, profesor, entendido. No, yo te decía si está bien el concepto, que nos comentes algo más allá del que hemos dado. ¿O estás de acuerdo? Porque ese estar de acuerdo me queda como que sí, dejémoslo ahí para poder pasar, pero me gustaría ser un poco más crítico. Vamos, me gustaría que ustedes vayan entendiendo, ¿sí? O vayan comprendiendo eh, de qué manera, si yo no soy empático, tolerante, en mi área de estudios, vamos a tomar de ejemplo esta aula, puedo afectar al desarrollo pleno de esta adquisición de conocimientos. ¿No es cierto? ¿Qué pasa si ustedes son intolerables con su docente que probablemente o se identifique como homosexual, ¿sí? Y que obviamente quiera vestirse de mujer? ¿Qué pasaría? Primero, ustedes van a perder el tiempo, porque al fin y al cabo yo cumplo mi derecho de ejercer la docencia, para algo me contrataron. Y previo a contratarme, la universidad, sin discriminación, como conocedores de la ley, ¿no es cierto?, van a aceptar mis condiciones, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si yo decidí cambiar mi género en la cédula? ¿Sí? Y lo tengo puesto como mujer, no me he cambiado los nombres y me siento aquí como vestido de mujer. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, Ingrid, querida? No va a pasar absolutamente nada, porque como usted dice, si todos somos tolerantes y en nada nos afecta de que usted esté vestido, a menos de que, bueno, usted sobrepase el límite del respeto de igual manera, comience a tener más cercanía siendo homosexual con hombres que se malinterpretaría con las compañeras, eso sería un problema, pero de lo contrario, si no, si todos somos respetuosos y tolerantes y da una excelente clase, creo que no habría ningún problema. No es cierto, la respuesta es esa. Absolutamente nada. Eso es lo que debe pasar. Listo. Para entender un poco más al género, abran sus sentencias, queridos estudiantes. Es importante que ustedes sepan que este caso, ¿sí?, se centra en una mujer del pueblo Puruá, de nacionalidad quichua, ¿sí?, procesada penalmente por la muerte de su hijo recién nacido. ¿No es cierto? Fue condenada a más de 14 años de prisión por el Tribunal Ordinario, un tribunal ordinario de justicia penal, que, si bien mencionaron las normas del derecho indígena, no aplicaron un diálogo intercultural real, ¿no es cierto?, ni un enfoque de género efectivo. ¿Listo?
Por eso es que la Corte Constitucional determina que se vulneró los derechos de la tutela judicial efectiva por no considerar las barreras culturales y de género que enfrentaba. Listo, vamos. ¿Todos tienen su sentencia? Joao, ¿tienes la sentencia ya? Sí, licenciado. Listo. A ver, Joao, nos vas a ayudar. Por favor, ayúdanos con el resumen de la sentencia. Es algo de lo que yo ya hablé, pero acá se encuentra un poco más explícito, ¿no es cierto? ¿Cuál donde dice sentencia 1400 abajo, donde se resume? Eso, correcto, el resumen. La Corte acepta la acción extraordinaria de protección contra las sentencias del primer nivel, apelación y casación penal, dictadas en contra de una mujer miembro de la comunidad indígena Retén y Chumba, ¿no? Y Chuamba, perdón. La Corte constata que el Tribunal Penal, la Sala Provisional y la Sala Penal del Corte Nacional vulneraron el derecho de la tutela judicial efectiva al no garantizar el acceso a la justicia del accionante por la inobservancia del principio de la interculturalidad en su dimensión procesal y no aplicación de un enfoque interseccional que integre las perspectivas de género e intercultural. Además, la Corte determina que incumplieron con la debida diligencia al no tomar en cuenta la influencia de los factores de discriminación que presentaba la accionante para la comprensión y la cosmovisión de la cultura del accionante como mujer indígena. El caso evidencia que los enfoques eran fundamentales para entender la situación de una mujer indígena, huérfana de madre y procesada penalmente por la muerte de su hijo, presunta víctima de violencia de género, sexual y patrimonial, lo que debía ser identificado en el desarrollo del proceso penal y toma de las decisiones. Aquella omisión desconoció la identidad cultural del accionante e impidió un diálogo intercultural entre las autoridades judiciales y las indígenas a lo largo del proceso penal, como lo reconocen los artículos 1 de la CRE Constitución de la 300, República del Ecuador. CR, Constitución de la República del Ecuador. Siga. ya, 344, literales B y E. Vamos, Joao, eso es lo que les decía el otro día. Uno no lee bien solo por pronunciar bien, ¿sí? Vamos a entender esto. Los artículos 1 de la Constitución de la República del Ecuador, artículo 344, literales B y E, ¿sí? Del Código Orgánico de la Función Judicial. Siga. La jurisprudencia de esta Corte y los artículos 9 y artículo 10 del convenio 144 del AOIT, 169. 100, perdón, a su vez desconoció la confluencia de los No, factores de la ahí otra discriminación. vez, Joao. Acuérdate, OIT, Organización Internacional del Trabajo. Yo ya les he hablado, esta convención, la 169 de la OIT, es donde más se determinan derechos interculturales, ¿sí? O sobre todo habla de la interculturalidad. Llega yo. A su vez desconoció con la confluencia de los factores de discriminación que presentaba el accionante y la desigualdad estructural. Así, la Corte, como medida de reparación, dispone retraer el proceso al momento en que ocurrieron las vulneraciones y ordena al respecto y la aplicación del principio de interculturalidad vulnerado y el empleo del enfoque interseccional que integre la perspectiva de género e intercultural desarrollado en esta asistencia. Gracias, Joao, querido. Muchísimas gracias. Vamos. Carla, querida, vas a bajar hasta el párrafo 75, 75 está bien. Todos, por favor. Hasta el párrafo 75, que se encuentra en la página 23. Ya, 23. Gracias. Ya, ay, no, al 76. Vamos al 76 directo. ya. Leo, Por favor. este principio tiene una dimensión procesal,
en virtud de la cual las actuaciones de los órganos de justicia durante el proceso y frente a situaciones donde existen elementos culturales, normas comunitarias y prácticas tradicionales que indican en los derechos y garantías en juego. Deben adoptar las medidas Ahí, destinadas. Carla querida, una puntualización. Miren, que habla del principio de interculturalidad, ¿no es cierto? Que tiene una dimensión procesal, que debe estar intrínseco, inmerso dentro de la justicia ordinaria, ¿no es cierto? Y habla que en virtud a este, sí, las actuaciones de los órganos judiciales durante el proceso penal y frente a la situación donde existan elementos culturales, normas comunitarias, ¿sí? O prácticas tradicionales que indican en los derechos y garantías en juego, deben adoptar medidas destinadas a la efectiva comprensión de la cultura y su cosmovisión. ¿Sí? Vamos, siga, Carla. A fin de que las decisiones judiciales, producto del proceso, tiendan a ser fácticas y normativamente correctas. En Hay una consecuencia, pausa. ¿Saben lo que es fáctico? Real, a los hechos. Siga. En consecuencia. En consecuencia, se debe buscar diligentemente un entendimiento de los hechos situados y ajustado al caso, evitando una perspectiva etnocéntrica y monocultural. Hay Contraria. hay una pausa. Vamos a ir haciendo pausas porque es importante que ustedes comprendan. Etnocéntrica, un solo punto. No podemos ver nosotros, ¿sí? Eh, desde nuestra perspectiva mestiza, ¿sí? Que deben ser juzgados si no conocemos la cosmovisión indígena. Hay cosas que son tolerables, ¿no es cierto? Pero hay otras tantas que no. Y eso es lo que debe poner el juzgador en juego. Siga, Carla, por favor. Esto implica, por parte de la autoridad judicial, adecuar su actuación a dicho principio, dado que éste orienta la conducta de juezas, jueces, tribunales y corte en la sustancia de la causa, en la sustanciación de la causa. Ya, aquí el principio te habla de, si ustedes van al pie de la sentencia, tiene un número 24, ¿no es cierto? Igual que el número 24 del lado del principio. ¿Y qué te dice? ¿Qué te dice? Que la Corte Constitucional del Ecuador, en la sentencia 134-13-EP/20 del 22 de julio del 2020, en el párrafo 39 y 102, perdón, en el párrafo 39 y en la sentencia 112-14-JH/21 del 21 de julio del 2021, en el párrafo 93, hablan de este principio, ¿no es cierto? Por ende, es que todos, queridos estudiantes, todos los procesos, ¿sí? Todos los procesos ordinarios, la autoridad judicial debe adecuar su actuación a verificar la cosmovisión indígena. ¿Sí? Siga, querida Carla, por favor. 77. 77. En esa línea, el artículo 344 del Código Orgánico de la Función Judicial sobre los principios de la justicia intercultural disponen en sus literales B y E. La actuación y decisiones de los jueces y juezas, fiscales, defensores y otros servidores judiciales, policías y demás funcionarios o funcionarios públicos observen en los procesos los siguientes principios. Literal B. Igualdad. La autoridad tomará las medidas necesarias para garantizar la comprensión de las normas, procedimientos y consecuencias judiciales de lo decidido en el proceso en el que intervengan personas y colectividades indígenas. Por lo tanto, dispondrán, entre otras medidas, la intervención procesal de traductores
peritos antropólogos y especialistas en derechos indígenas. Literal E, interpretación intercultural. En el caso de la comparecencia de personas o colectividades indígenas, al momento de su actuación y decisión judicial, interpretarán interculturalmente los derechos controvertidos en el litigio. En consecuencia, se procurará tomar elementos culturales relacionados con las costumbres, prácticas ancestrales, normas, procedimientos del derecho propio de los pueblos, nacionalidades, comunas y comunidades indígenas, con el fin de aplicar los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales. Exacto, ¿no es cierto? Además, habla que de su aplicación permite concretar los principios constitucionales de interculturalidad y plurinacionalidad en una dimensión procesal que garantiza, queridos estudiantes, garantiza el derecho al debido proceso, nos dice, ¿no es cierto? ¿Sí? Además, que deja clara la obligación de la justicia ordinaria de tener en cuenta la condición étnica de las personas involucradas en el proceso. ¿Se dan cuenta por qué vamos a analizar esta sentencia? Yelani Saltos, ¿te das cuenta? ¿Sí? ¿Sabes por qué vamos a analizar esta sentencia? No te escucho. No te escucho. Bueno, vamos a analizar esta sentencia porque si ustedes escucharon a su compañera, la interculturalidad y el género tienen desafíos importantísimos en la justicia, ¿sí? Pese a tratarse de un proceso penal, la Corte Constitucional, al conocer el fallo, ¿no es cierto? No es que la Corte conoce, va por las salas de audiencias y dice, deme esta sentencia. No. Lo que pasa es que debe haber una acción previa y esa fue una acción de protección, ¿no es cierto? De protección o de inconstitucionalidad. Déjeme, Joao, ¿de qué era la acción que presentaron? Tú leíste el resumen. Disculpe, licenciado, ¿me escucha? ¿Qué era la acción? ¿Por qué presentaron, por qué llegó a conocimiento de la Corte? Que por la causa de la presunta muerte del niño. No, llega porque se aceptó la acción extraordinaria de protección. Vamos a enfocarnos un poco más, ¿listo? Son preguntas muy básicas para que ustedes ya comiencen a responder, ¿sí? Por eso es que la Corte llega a conocer. Por eso es que la Corte ya sabe que hubo una violación a la tutela judicial efectiva, ¿sí? No te está diciendo usted es inocente de la muerte de su hijo. Lo que te está diciendo es que en el proceso penal, el tribunal debió modular todo lo que pensaban y desarrollar para proteger la interculturalidad, cosmovisión, ¿no es cierto? Costumbres, ¿no es cierto? Y sobre todo de género. Porque, ¿qué te dice? Te dice que esta señora, ¿sí? Era víctima de violencia sexual, física, reproductiva. ¿Se dan cuenta? Por eso es que hay que atender la sentencia. Hola. Hola, Edwin, querido, cuéntame. Ya, ¿qué suban? ¿Qué suban? ¿Qué suban? Ya, gracias, Israel, querido. ¿Sí? Por eso es esta sentencia. No es para que ustedes únicamente la lean. En realidad, deben analizar lo que ustedes van a hacer. ¿Sí? Queridos estudiantes, abran por favor el foro. O sea, se podría decir, profesor, disculpe que lo interrumpa, Diga, que Carlitos. básicamente eh, el momento que las personas, los primeros jueces, antes de llegar a la corte, tomaron o consideraron sentenciarla bajo cualquier
otra persona que no tenga nada que ver con este tipo de interculturalidades y pueblos indígenas debieron Total, ellos haberse enfocado de acuerdo a ello. total, total, porque ¿qué pasó ahí? Ahí lo que sentenciaron es un homicidio culposo intencionado, ¿sí? Ok. Y con agravantes, porque era de la madre al hijo, ¿no es cierto? Pero no vieron todo. Yo les he contado, les conté el caso que yo defendí en la provincia del Napo, de esta niña que desarrolló hipersexualidad, porque lamentablemente en la comunidad donde ella habitaba, debutó sexualmente en su segundo periodo de menstruación con su progenitor a los 9 años. Terrible, ¿no es cierto? Devastador. ¿Sí? Permítame un segundo. Les voy a pedir, me voy a ausentar 5 minutos. En esos 5 minutos les voy a pedir que lean la sentencia, por lo menos el concepto de la sentencia. ¿Sí? Un momento, por favor. Año, tiene ese peso, ¿no es cierto? De decir, ok, vamos a analizar mucho más allá el caso, ¿sí? Vamos a ver qué oportunidades tuvo la señora en la vida para poder llegar a tener o a tomar esta decisión, ¿no es cierto? Y para eso nos vamos a ir al párrafo 96, Fernando querido, de la sentencia. El párrafo 96 está precisamente en la foja 31. ¿Ya lo tienes? Correcto. Léalo, por favor. Ya nos vamos a dar cuenta del porqué. Ya, ahí hay un momento. ¿Por qué? Porque debe haber este reconocimiento, ¿no es cierto?, de género, esta inclusión que les permita, ¿sí?, desde la perspectiva de género, de justicia, de interculturalidad, de plurinacionalidad, ¿sí?, poder, poder ser juzgadas, porque debe ser multidisciplinario el análisis que haga la Corte. Siga, Fernando, por favor.
Ya, hasta ahí un momento. Miren lo importante que es esta parte de la sentencia. Cuando nosotros hablamos, ¿sí? De la perspectiva de género, ¿no es cierto? Y que tiene que tener en cuenta las normas de discriminación, las prácticas sociales, nocivas, nos habla la Corte, los estereotipos, el trato inferior que tienen las mujeres de niñas indígenas. Y nos dice, miren, clarísimo, que debe ser obligatorio la identificación, el cuestionamiento, el ordenar, ¿no es cierto? El cuestionar, el aplicar estándares, el evitar el uso del lenguaje que se base en estereotipos, ¿no es cierto? Y en juzgar, nos dice, con una perspectiva de género, ¿sí? Y para esto es importante que ustedes vean. Eh, Este avance significativo de la sentencia 1043-21-EP/25 nos dice que la jurisprudencia ecuatoriana, ¿sí? Al establecer estos estándares o parámetros obligatorios, lo que hace es garantizar la tutela judicial efectiva con enfoque interseccional. Y nos dice que dentro de esta sentencia lo que ha pasado es el reconocimiento de la discriminación histórica. Por eso es que el texto indica que se debe reconocer a las mujeres y a las niñas indígenas no solo que enfrentan discriminación, ¿sí? Por su sexo, sino que debe haber también un análisis de la situación que agrava, ¿no es cierto? Por cómo son tratados de manera inferior históricamente, ¿sí? También debe haber un vínculo que rompa el racismo por este colonialismo que tenemos todos, ¿no es cierto? Por sentirnos superiores. Y nos dice que al identificar la situación de poder, ¿sí? La autoridad debe detectar los desequilibrios del poder. Es decir, que en el caso que dio origen a esta sentencia, ¿no es cierto? La mujer Purúa, procesada por la muerte de su hijo, dice que existían asimetrías claras. Una mujer en extrema pobreza, que fue huérfana, que fue víctima de violación, abuso sexual, agresión, ¿no es cierto? Y que al momento de juzgar con perspectiva de género debe ampliarse la visión de todo lo que pasó, pues si tuvo o no tuvo oportunidades. ¿Se dan cuenta? Este es un fundamento clarísimo, queridos estudiantes, para cuando ustedes vayan a debatir en una audiencia. Tienen todo, tienen absolutamente todo. Vean que esta parte de la sentencia nos dice que eh, otra de las directrices que le manda la Corte a los jueces es que deben romper los estereotipos. Debe haber un desistimiento de los estereotipos, dice claramente, y la Corte se enfatiza en que debe desechar prejuicios como el rol maternal. ¿Se dan cuenta? Porque si ustedes leen la sentencia, ¿sí? Del tribunal, cuando la acusan de homicidio, de homicidio culposo y obviamente con agravantes por ser la madre, aquí está clarísimo. Ojo, ella no tuvo las mismas oportunidades que una mujer en la ciudad. Pero somos mujeres todos, sí. A ver, vamos a sentarnos. A ver, Betsy querida, vamos contigo, vamos a practicar el caso, vamos a practicar el caso contigo, Ruth, para que no te duermas, y con Mercedes Alexandra. A ver, para que te quites la mano de la pena. A ver, vamos, prendan las tres del micrófono. Alguien también que debate muy bien del tema de género, vas a aprender Ingrid y Keila. Vamos. Las cinco van a tener prendidas del micrófono. Es lo mismo, es lo mismo juzgar a una mujer que mató a su hijo, que estudió en una escuela fiscal o particular o municipal, vamos, ¿sí? Que estudió en el colegio, ¿sí? Que se casó o que estudió en la universidad, ¿sí? Que se desarrolló, que se casó, que procreó, ¿sí? Es lo mismo a una mujer o una niña que no tuvo a sus padres, que fue violentada, vulnerada, que vivió aislada,
sí, por así decirlo, en un territorio de una comunidad que no accedió a la educación primaria ni secundaria, por ende no accedió a la universidad, que producto de las violaciones procreó, sí, o quedó embarazada, ¿es lo mismo? Sí, No, profesor. no, ¿y por qué? A ver, vamos, Mercedes, la primera valiente. Pero solo Claro te que veo, no, trata, estimado trata de, profesor. trata de enfocarte más porque solo veo tu frente. Ya, a ver ahí. ¿Por qué no? Considero que no es lo mismo, estimado profesor, porque cuando uno adquiere la educación que nuestros padres en todo caso nos dan, pues uno ahí se va, como quien dice, enterando de derechos, se va puliendo y tenemos un razonamiento, como quien dice, más metido en lo que es leyes y derechos, que no nos enseñan del todo, pero ya sabemos. Y a pesar de que no tenemos al 100% el factor económico, porque con esfuerzos todo lo logramos, con ayuda de papás, sobre todo, en cambio en la nena es distinto, porque vive en un sector eh, de una pobreza extrema, fuera de eso el factor económico, que a veces que ni siquiera hay para comer algo, Ahí entonces vamos a obviamente dejar, no hay. ahí vamos a parar tu intervención, Alexandra. Bastante bien hasta ahí, pero ¿qué quiero de ustedes? Vamos a entrar a un debate mucho más alto, ¿sí? Y como tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco juezas mujeres, vamos a argumentar de otra manera. Tú diste los puntos específicos del por qué no. Nadie me ha dicho sí, somos iguales. Y hay un principio de igualdad. Ojo, no necesariamente todos deben decir sí lo que dice el profesor. ¿Sí? Alguien me va a tener que decir, no, somos iguales. Profesor, o sea, la persona que cometió el homicidio culposo, que fue la mamá, sigue siendo igual, o sea, tanto con estudio o sin estudio ocurrió el percance, así que no se puede evadir el ignorar de ella, pero sí cambia el escenario de cómo fue que llegó a esas circunstancias. Entonces, como el escenario sí varía bastante, entonces ahí sí se puede ver desde otro ángulo, desde otra perspectiva, lo que sería una persona más, o sea, con un ambiente más calmado y que ella igual actuó de esa forma. Entonces ahí sí varía, es diferente. Tiene Gracias, su raciocinio. gracias, doctora Urgiles. Hasta ahí su intervención. Muchísimas gracias y muy bien. Siguiente. ¿Quién de las tres juezas que faltan va a dar su punto de vista más que su veredicto? Profesor, yo estoy como en un pro y un contra, ¿no? Porque si bien aquí se está poniendo en una balanza también. Doctora Mesías, gracias porque usted tiene duda razonable y no puede juzgar. Cuando tenga un criterio de las dos, va a darlo. ¿No es cierto? Qué pasa a la mínima duda en el ámbito penal, doctor Florencia? ¿Qué pasa? Si hay una duda, no se puede sentenciar, profesor, porque Y no la tiene persona criterio. debe ser liberada inmediatamente, debe declararse inocente, ¿no es cierto? Oh, ¿Y puedo participar o no puedo participar dentro de esos jueces? Vamos, sexto juez, si alguien más quiere, doctor Figueroa, usted está ahí, que quiere también participar, vamos a poner usted también. Sí, Bueno, mi criterio, profesor, no, es no, que hay realmente, un momento, ya, doctor Florencia, porque acuérdese que tenemos dos juezas previo a usted que van a dar su veredicto. Doctora Mencías, usted va a dar al último, ¿sí? Porque tiene una duda. Y al momento que usted tuvo una duda, le toca sacarle libre, pues. ¿Por qué tiene que seguir argumentando? ¿No es cierto? Ya, vamos ahí. Tenemos a la doctora Cristóbal y a la doctora Reyes. ¿Quién va a participar? Yo, profesor. Eh, Sí. yo, mi punto de vista es que, bueno, en el género eh, iguales, todos debemos ser tratados con igualdad, pero en la situación de, eh,
crianza es la diferencia. Nosotras, O sea, como, usted le con acaba nuestros, de, o sea, con nuestros, nosotras como somos, tenemos un poco más de conocimiento, a diferencia de las usted comunidades. le acaba de delegar la responsabilidad a sus padres en caso de que cometa usted un delito. No estoy de acuerdo. Usted es responsable de sus actos. No vamos a hablar de crianza, porque acuérdense lo que dijo la doctora eh, Urdiales. Sí, Urdiales nos dijo claramente, son dos escenarios distintos, tienen la misma responsabilidad, pero vamos a tratar de... vamos Las a tratar... situaciones Correcto, son sí. Ah, diferentes. gracias, doctora Cristóbal. Vamos, doctora Reyes. Bueno, toda esta ley, todas las personas somos iguales, ¿verdad? Pero eso exactamente no quiere decir que tenemos, hay cosas que podemos tener relevante en las mismas oportunidades para hacer justicia. O sea, somos igualdad para acceder a la justicia, pero la justicia debe ser bien aplicada, por ejemplo, en lo que es el debido proceso, como dice el debido proceso, que todas se deben presentar las pruebas, tener todo hasta lo mínimo de ver a la persona de dónde proviene, quién es, cómo fue criada, si ha habido algún antecedente para que esa persona haya cometido algún delito. O sea, todo eso se deben descartar para poder acceder a una persona a declararle culpable, todo eso. Sobre todo porque fue violada, ¿no es cierto? Claro. Sobre, O sea, ella sobre viene todo. con un expediente, algo que no fue no fue criada como toda persona normal. No deja de ser normal, ojo. No dejan de ser normal. Las situaciones que nos vayan sucediendo en el transcurso de la vida no te deja de, no pasas a ser una persona anormal por lo que te haya pasado. Imagínate un tema de violación durísimo, durísimo. Eh, no le desearía a nadie. Si cuando uno defiende esos casos en calidad de abogado, la víctima es terrible, el sistema sigue siendo revictimizatorio. Para obtener las pruebas de los niños en cámara de Gesell, sigues teniendo que contar tu historia. Entonces es terrible, terrible. Entonces no dejan de ser normales, nada más para acotar eso. Bastante bien, pero lo que quiero es que ustedes abran más su espectro. A ver, dos mujeres, mismo acto. Dos mujeres, mismo acto. ¿Sí? Lo que aquí varía es la situación, como nos dijo la doctora Urdiales y la doctora Reyes. ¿Sí? Galo, querido, le toca a usted. Bien, profesor. Bien, de todas maneras hay que considerar lo siguiente, que el hecho de desconocer y no conocer sus derechos y responsabilidades no te exime de ninguna culpa, primeramente. Y, Corrijo, y doctor Florencia, y le corrijo. Antes, y ya le voy a dar la sentencia para que usted también se nutra antes podíamos decir, el desconocimiento de la ley no te exime de sí, responsabilidad. correcto. En el ámbito intercultural hay una sentencia que te Bien, dice que las personas de los pueblos y nacionalidades que no hayan tenido acceso a la ley en lenguaje nativo, exime de responsabilidad. ahí Vea, voy, ahí voy, ahí siga, voy. doctor. Entonces, el hecho es que tiene que ser considerada la persona en base a los mismos que estuvimos nosotros revisando en este momento de la sentencia y se tiene que actuar y respetar su parte indígena, en este caso que es la parte que corresponde para poder ser juzgado en base a sus principios también y derechos, porque está dentro de un territorio, de una nación que tiene una constitución establecida y que se debe también juzgar en base a eso. Ya, tú dices que debían haber aplicado justicia indígena, ¿te quiero entender, Galo? O... No, sino que tiene que respetarse su interculturalidad. Excelente, esa era la palabra. Bastante bien, Galo. Eh, siga, doctor Figueroa.
¿Cómo está, profesor? Bueno, es que es muy importante tomar en cuenta las situaciones de estas dos personas, porque no es lo mismo comparar una persona que creció en un ambiente sano a una persona que estuvo bajo mucho estrés y las situaciones que pasó, ¿no? Eso es muy importante ya para evaluar este caso. Entonces, debemos considerar que esta persona que tuvo todos estos problemas, llevar a este punto de la acción que cometió, ¿no? Desde mi punto de vista, yo creo que en eso sí falló la antigua unidad judicial que o sea, quedó sin efecto esta sentencia porque no se tomaron en cuenta los temas de interculturalidad, el tema de género. Y ese es un Eh, principio básico de justicia, exactamente, de derecho. exactamente. Entonces, por eso fue hasta el punto de llegar a que realicen una disculpa contra la accionada, porque ¿cómo puede ser posible que ya estando estipulado esto no se tomó en cuenta? Tenemos ese concebir o pensar, ¿no? Y nadie se pone en los zapatos del otro, incluso al juzgar, mire, ¿sí? Ingrid, querida, con usted terminamos para seguir con el análisis de la sentencia. Algo que les quiero decir, acabo de ampliar las horas para que puedan hacer el foro. Estaba para el día de hoy de 8 a 10. Mientras analizábamos, podían haberlo hecho, pero no les va a dar el tiempo, ¿sí? Está para el día de mañana hasta las 10 de la mañana para que tengan tiempo de hacerlo. Doctora Entonces, Mesías, bueno, ya tomando posición, ya escuchando a mis otros compañeros. Bueno, a la persona que... le acabo de escuchar como una jueza que conozco de Quitumbe, de verdad. Siga. Igual, la misma frase. El bueno ya. Siga, doctora. Es que la verdad sí estaba en duda, profesor, porque bueno, yo siempre he creído que el tema el sociocultural no debe influir, pero ya aquí se está tomando en cuenta también qué es lo válido, ¿no? Porque es el caso que estamos analizando, la etnia, lo intercultural. Entonces, si bien a esta mujer se le está superponiendo capas de opresión, ¿no? Que vienen siendo el género, la violencia sistemática, la orfandad, la exclusión, todo ese tema. Entonces, no se podría juzgar de la misma manera con una persona que ha sido creada de una manera homogénea, ¿no? Entonces, el juzgarla igual no es aplicar el mismo derecho. Se está ignorando aquí la configuración constitucional del Estado en el sistema plurinacional e intercultural. Doctora Mesías, solo le puedo decir que a usted le veo en un tribunal. Puede ser litigando, pero le veo más tomando decisiones. Bastante bien. Entonces, miren, con la reflexión. No, bastante bien, Ingrid, bastante bien. Eso es lo que dijo la Corte. La Corte fue muy clara y enfática y te dice, desecha los prejuicios del rol de madre. Ojo, desecha y haz una reflexión mucho más clara. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces se condena a las mujeres por el hecho de ser mujeres. ¿Sí? Por el simple hecho. No, es que más es a los hombres. Sí, también. En el tema de violencia, los hombres estamos cagados. Perdón la mala palabra. Estamos jodidos. Sí, te ponen una denuncia y te toca ir a defenderte, y en efecto. Y peor si te tocó una jueza mujer, mi cholo, estás terriblemente jodido, dicen los mexicanos, ¿no es cierto? Te cayó la fregada, les dicen. ¿Sí? Eso pasó aquí. Por el simple hecho de ser madre, le dijeron, no, la madre mató al hijo. Y no se pusieron a ver todo lo que ustedes han analizado de la situación, del rol, ¿no es cierto? De la vida, de la crianza. ¿Sí? Adicional, si ustedes leen el caso de manera detenida que les va a tocar, no hubo el uso del lenguaje incluyente, sino que fueron se fueron más allá a estigmatizar a la madre, ¿sí? Dijeron que cometió actos salvajes, que era una barbarie lo que ella hizo, que se portó como una bárbara, es decir, sin control. ¿Me explico? ¿No es cierto? Adicional a la corte, lo que hace es reflexionar, ¿no? Lo que nos leyó el Fernando en el numeral 4 y hablaba él de la proactividad probatoria, ¿sí? Y en este caso, el material probatorio es insuficiente para ver la violencia o la discriminación
el juez lo que debió es ordenar de oficio las pruebas necesarias. Solo vieron que lo mató y ya, ¿no es cierto? No vieron si tenía trastornos de esquizoides, si tenía afectación mental, no vieron nada de eso. Por eso es que esto rompe con la pasividad tradicional, queridos estudiantes, del juzgador, ¿sí? Y le convierte en un garante de derechos. Y todo lo que ustedes dijeron en lenguaje sencillo es lo que debió haber hecho el juez. Renato querido. Buenos días, profesor. Referente al tema que estamos tratando de la señora. Bueno, principalmente, en mi opinión, hay que respetar mucho lo que es la interculturalidad, el género, y en este caso de la señora, por ejemplo, la Corte Constitucional hizo, como quien dice, un seguimiento a los jueces si es que habían respetado la interculturalidad y el género a la señora, y entonces en este caso estuve leyendo ahí un poquito, ¿no? El caso, y entonces en este caso los jueces no tomaron en cuenta esa parte. Entonces prácticamente no respetaron lo que fueron los principios de la interculturalidad de la señora, y entonces eso fue como un punto, o sea, de que falló más claro en este caso para la señora. Correcto, doctor Muñoz. ¿Qué pasa aquí, verás? Lo que pasa es que no hubo un cuestionamiento de la neutralidad. Eso fue todo. ¿Por qué? Porque ellos debían haber visto un impacto diferenciado en esta solución jurídica, ¿no es cierto? Lo que nosotros pensamos que una ley es para todos o parece neutral, a la larga sigue siendo discriminatoria. Ojo, ¿por qué? Porque los defectos devastadores, en este caso, para una mujer indígena, ¿no es cierto? La prisión preventiva, ¿sí? Lo que genera, ¿no es cierto? Un desarraigo cultural. Porque imagínate tú, que estén en un pueblo no contactado, que haya pasado el hecho, que la juzguen, que le lleven a de cualquier cárcel, vamos, a la penitenciaría del litoral, a esa convivencia, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Cómo ustedes como abogados deben ir mucho más allá en su defensa, mucho más allá. Ver todo lo que hablaba la doctora Mesías, lo que hablaba la doctora Urdiales, lo que hablaba la doctora Reyes, ¿no es cierto? Lo que hablaron los doctores Florencia y Figueroa. Debe analizarse todo el contexto. Ahí hablamos de interculturalidad, ahí hablamos de género. Sí, adicional, revisar los parámetros internacionales de reparación integral. ¿Por qué? Porque en el mandato obligatorio, el juez tenía que haber aplicado el bloque de constitucionalidad, pues. Y lo primero que debe hacer un juez en materia de género, de interculturalidad, irse al convenio 169 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Por qué? Porque ahí te habla de la aplicación, de las posibilidades de la reparación, ¿sí? De cómo podemos hacer para que en realidad conozcamos la verdad de los derechos, ¿sí? Adicional, dentro del diálogo, de esta sentencia, de este diálogo interculturalidad como herramienta de género, debió haber una aplicación conjunta, pues, de la interculturalidad, del género, de la interseccionalidad, como buscaba como busca la justicia, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para evitar estos sesgos etnocéntricos y monoculturales de sentarse en un escritorio y pensar que la vida únicamente se desarrolla entre taxis, buses, metros, aviones, ¿sí? Entre carreteras con asfalto, ¿no es cierto? Entre puentes, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? Entre centros comerciales, cuando quiero ir si no tengo plata, por lo menos caminar para darme una vuelta y tomarme un helado. ¿Se dan cuenta? Deben ustedes ampliar su espectro cognitivo mucho más allá. Listo. ¿Qué les pareció? Eric, querido, cuéntanos. Te veo ahí un poco preocupado. No, el hecho de leer esta sentencia no me hace darme cuenta que, como usted mencionó, tenemos que
ampliar más nuestra mente, no como que enfocarnos y juzgar a una persona simplemente por, es mujer, es hombre, y ya, sino que tenemos que ver las circunstancias en las que se crió, el ambiente en el que creció, todo ese tipo de cosas. Correcto. Y para eso, ándate por favor al párrafo 96 de la sentencia en el literal doble I. Y ahí vamos a ver el concepto, ¿sí? De la interseccionalidad. Ayúdanos, por favor, Eric. Doble I. Una perspectiva interseccional requiere considerar la multitud de factores que se combinan para aumentar la exposición y exagerar las consecuencias para las mujeres y las niñas indígenas de un trato desigual y arbitrario. Por razón del sexo, el género, el origen, la situación o la identidad indígena, la raza, el origen étnico, la discapacidad, la edad, el idioma, la situación socioeconómica y el estado serológico respecto al VIH-Sida, entre otros factores. Se debe tener en cuenta la interdependencia e interconexión de todos los factores y considerar que las mujeres y niñas indígenas sufren una discriminación interseccional, tanto dentro como fuera de sus territorios. Clarísimo, ¿no es cierto? Sufren una discriminación interseccional, tanto afuera como adentro de los territorios, ¿sí? Y es importante que entremos a un análisis profundo de la sentencia. ¿Por qué? Porque nos dice la sentencia que, y dentro de la guía de jurisprudencia sobre la justicia indígena que tiene la Corte Constitucional, definen unos estándares obligatorios para estos jueces ecuatorianos, ¿no es cierto? Con este enfoque de interseccionalidad, en el cual juzgar a una mujer indígena debe tener ciertos aspectos. Y el primero es cómo la confluencia de los factores, ¿sí? Puede ser causal de exclusión de la tipicidad. Y aquí nos habla que la perspectiva de interseccionalidad reconoce que la discriminación no ocurre, ¿sí? En comportamientos estancados o estancos, ¿no es cierto? Sino que en el caso de la madre que mata a su hijo, ¿no es cierto? La corte observó que se vulneraba o que había vulnerabilidad y que no solo de esta mujer indígena, ¿no es cierto? Sino que la suma y la combinación de los factores, lo que ustedes han analizado, el género y el sexo, que enfrenta estereotipos, la identidad indígena, que sufre este impacto racial, pues de estructura discriminatoria que tiene la sociedad, la situación socioeconómica, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hablaba usted, doctora Mercedes? ¿Sí? Del vivir en pobreza, ¿no es cierto? De esta dificultad del acceso a la defensa técnica también por no tener recurso económico. Y este contexto de violencia, ¿sí? El haber sido víctima de violencia sexual. Eso es lo que en realidad debió haber visto primero el juzgador. Son parámetros que ustedes, queridos estudiantes, cuando vayan a defender un caso, deben tener, ¿sí? Como herramienta fundamental o principal de la defensa. Este concepto de las situaciones exacerbadas, ¿no es cierto? O que la Corte nos dice que los factores, que hubo esta interconexión para poderse agravar el trato de desigualdad, los jueces constitucionales sostienen que cuando la autoridad judicial ignora, ¿sí? Ignora la interdependencia, terminan aplicando una justicia etnocéntrica y monocultural, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué analizaba la sentencia? ¿Qué analiza la sentencia? Nos dice que el Tribunal Penal, ¿sí? Impulsó una pena de cárcel eh, y como una medida intercultural ordenó que la mujer participara en mingas. ¿Se dan cuenta? ¿Ustedes conocen la vida de la cárcel? ¿Han escuchado, han visto, han palpado? Lo primero que haces como debut en la cárcel es limpiar los baños. ¿Ya? Y entre varios, ya está la minga. ¿No es cierto? Realmente es algo más profundo que muchas veces bueno, se hacen de los oídos sordos, que pasa, y lo sé porque
Conozco un caso muy cercano que incluso cuando llegan a las cárceles, lo primero que hacen ni siquiera es la limpieza. Lo primero que hacen es pasar por acosos y violaciones, incluso con mujeres mismas. Es que vos en la cárcel tienes algo que deben haberlo estudiado. ¿Saben lo que es la ley del talión? ¿Saben? Ojo por ojo, diente por diente. Tal cual. Y en la cárcel sabe a lo que va. Si entraste por violación, jodido, mi cholo. Te toca lo mismo ahí adentro. Te toca lo mismo. Te toca lo mismo. Ahora, vamos a casos más bajos, ¿no? No he pasado, Dios bendito, gracias a Dios, he tenido un buen comportamiento, pero cuando entran a la cárcel aquí en Quito, sobre todo a la cárcel de tránsito, porque he tenido varios clientes a los cuales he tenido que asesorar, por conducir en estado etílico, y lo primero que les digo es no tomes si vas a conducir, para que no me tengas que llamar y que una audiencia te cueste $4,000. Solo una audiencia para que salgas a ver si sales. Entonces, lo primero que hacen en esas cárceles es darles un tablazo, pues, para que no te portes mal, no tomes. A ¿Sí? estilo militar. A los hombres les visten de mujer y les hacen bailar todo el día en el patio. No les acosan ni les violan nada, solo para que veas que entrar ahí es feo. Segundo, ir a lavar esos baños, terribles, terribles, con un hedor que ni ellos aguantan. Son cientos de personas privadas de la libertad, imagínense. Entonces, no era el fin el que vaya a ser una minga con todas las reclusas o las privadas de la libertad y con eso ya cumplía con el carácter de interculturalidad, ¿no? Por eso es que la Corte calificó a esta medida como un análisis reduccionista, determina, ¿no es cierto? Y patriarcal, imagínense. ¿Por qué no? Porque no consideró que esta mujer indígena podría estar en contacto con sus propios agresores dentro de la comunidad. Es sumamente fuerte. Por eso es que es una sentencia muy enriquecedora, queridos estudiantes. Adicional a esto, la sentencia habla de discriminación dentro y fuera del territorio. Sí, en ese punto crucial, la Corte determinó que para entender la realidad de esta mujer indígena, el Estado debe sentarse en el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador, que nos dice que somos un Estado plurinacional, ¿no es cierto? Y ahí te da dos factores tremendamente fuertes, que es la fuerza del territorio. Y cuando hablamos de fuerza de territorio, debemos decir que al acudir a la justicia ordinaria, ¿no es cierto? Enfrentar estas barreras lingüísticas, etnocéntricas, ¿no es cierto? Estos prejuicios de los funcionarios y una ley que no es neutral, que ignora las prácticas de sanación y obviamente de justicia indígena, estaba vulnerando la fuerza del territorio como tal, ¿sí? Y la Corte nos dice que había discriminación fuera del territorio porque la mujer también pudo ser víctima de violencia dentro de su comunidad, ¿sí? Y que eso no vio la autoridad, pues, ni las autoridades indígenas, que tenían el deber de garantizar una participación y protección de esta mujer, evitando actos de violencia, ¿sí? Que justifiquen erróneamente como justicia indígena. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Por eso es una sentencia que ustedes deben analizarla. Adicional, esta sentencia que da fuerza a la tutela judicial efectiva analiza la interseccionalidad eh, trasladada, ¿no es cierto?, a un deber de un juez de esta igualdad formal y material, ¿sí? De una igualdad real. ¿Por qué? Porque él debió haber identificado, o los juzgadores debieron haber identificado el desequilibrio de este poder, ¿no es cierto? Y el juzgador debe detectar quién ostenta el poder en la relación jurídica. Por eso es que son jueces garantistas, ¿sí? Y deben cuestionar
la neutralidad del derecho. Por eso es que una norma, como les dije anteriormente, puede parecer igual para todos, pero al momento de su aplicación tiene un impacto diferenciado, ¿sí? En este caso, devastador para una mujer indígena que ha perdido sus vínculos incluso de complementariedad, es decir, con de la mama y el guagua, pues, ¿no es cierto? De la mamá y el hijo, ¿sí? Por, por el encarcelamiento, porque ella tenía más hijos. Eric, querido. Profesor, yo tengo una consulta, o sea, lo que pude leer es que se limitaron a unas disculpas, ¿no? Para, en caso, la madre. Pero ¿se limitaría solamente a eso como medio de reparación por parte del Estado? ¿O existiría, ¿no? algún tipo de seguimiento para ella, como un cuidado psicológico, médico? Porque vi que solo se limitó a unas disculpas y ya. No, el SNAI tiene la obligación, sí está dentro de la sentencia, Eric, querido. El SNAI tiene la obligación de la prevención y el cuidado, porque, ojo, acuérdense, ¿ustedes se acuerdan del caso La Cocha? ¿Sí? Donde aplicaron justicia indígena por la muerte de un señor y desde ahí tenemos ya eh, el límite que tiene la justicia indígena en la aplicación del derecho penal. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Es decir, eh, en este caso, donde ya no puedes aplicar justicia indígena, la mujer va a seguir recluida, ¿no es cierto? Las disculpas por el Estado deben estar, pero se debe garantizar, querido, lo que determina el artículo 78 de la Constitución. Y ojo, en el 78 te habla de una reparación integral. Por eso les leí antes lo que habla la OIT, ¿sí? Es integral, es decir, debes conocer la verdad. ¿Sí? Debe haber medidas de no repetición, de reparación económica efectiva, y debe haber la reclusión. Y en la reclusión también garantizas, pues, que haya la rehabilitación. Y cuando debes garantizar la rehabilitación, es que la persona privada de la libertad esté en un entorno primero sano y protegido, adecuado. ¿Sí? Esta sentencia mismo le dice. Esta sentencia mismo le dice a los jueces, hey, ustedes debieron haber visto que esta mujer tenga un entorno similar, pues. Por eso es que habla de este desequilibrio del poder y que te cuestiona que fue discriminada dentro y fuera de. Por eso es que debe garantizar el SNAI. ¿Sí? Sí, hay, Eric. Profesor, una pregunta. ¿Es muy diferente a los indígenas como los de aquí de la ciudad? Por ejemplo, hay una paisanita, pongamos, es paisanita. Esa niña la violaron. ¿A qué te refieres con paisanita? O sea, me refiero a que también son indígenas, ya. O sea, y hay indígenas, o sea, usted dice hay indígenas que están Espérate, dentro de... me dejaste con un choque en mi cabeza. A ver, paisano. Paisano, ¿te refieres a un indígena? Sí, o sea, por ejemplo, como me explico, o sea, usted se refiere al caso de la chica que la violaron y que ella no tenía prácticamente, no, o sea, no tenía conocimiento de lo que le había, de por qué mató al niño, ¿ya? Yo me refería también a, porque hay otros que son civilizados Pausa, y hay otros que no pausa, son pausa, civilizados. Azucena querida, pausa ahí un momentito. No pongas palabras de mi boca que no he dicho. Sí. Segundo, sigo con eso de paisano. Paisano se utiliza para una persona que es del mismo país, Ah, provincia. no, yo me refería por ejemplo, a los En la costa les costeños. dicen, en la costa les dicen paisanos a los indígenas. No, Sí, bueno, se lo Es a los utiliza se serranos que cuando... se le siente, dicen paisanos. se siente igual cuando a los negros nos llaman morenitos, morenitas, canelitos, canelitos. Profesor, No, quería preguntar porque, a ver, si alguien de la costa dice paisano a un serrano, está hablando de un símil, de una igualdad, entonces está bien, pero sino que fue referente a cómo fue el diálogo de la Azucena. Ya, ahora sí, gracias. Gracias por aclarar. Siga, Azucena querida. Ya, lo que pasa es que esta niña la violaron.
saliendo del colegio y la cogieron y la violaron. Prácticamente la violaron no solamente una, sino fueron como tres ya. Y a la niña la iban a matar. La iban a matar a la niña. Y la niña se hizo la muerte. Ya, pero y al final ella regresó a su casa toda ensangrentada y todo, pero aquí aquí la que las discriminaron fueron sus padres, no fue el juez ni nada. Y la niña tuvo que salir huyendo de casa para poder criar a esa criatura, porque en realidad no sabía de quién de los tres era el niño. A eso yo me refería, profesor. Eh, Es que es parte, eso es lo que te está diciendo la sentencia. Que por favor veamos mucho más allá. ¿Por qué? Porque rompamos este sesgo etnocéntrico de cómo vivimos, ¿sí? Y ampliemos un poquito más nuestro espectro intelectual, a ver, y cognitivo. Vamos a ver. No solo vivimos nosotros en este planeta o en este país. Si nos vamos al artículo 1 de la Constitución, nos dice que somos un país plurinacional, multiétnico, ¿no es cierto? Sí, o sea, habemos varias formas de convivencia, ¿no es cierto? Y para todas esas formas de convivencia, los jueces deben actuar, ¿sí? La justicia debe actuar. Si partimos de esto, solo imagínate que estas personas indígenas o serranas que no concebían, ¿sí? O que dentro de las malas prácticas, como yo les digo, no le podían o no podían aceptar que su hija que su nieto o nieta fue producto de una violación, ¿sí? Desde ahí ya tienes una discriminación intrafamiliar, ¿no es cierto? Claro, si la niña era menor de edad y la violaron, los padres deben cuidarla, ¿sí? Supremacía, derecho superior del menor. Y si hay un producto, un niño, ¿sí? De esta violación, ¿quién debía cuidar? Sus abuelos, ¿no es cierto? Ujú. pero en este caso no, ellos la discriminaron y prácticamente le dijeron, váyase y vea cómo soluciona su problema". Entonces era una niña menor de edad. Entonces yo, Y para eso estamos los abogados, Azucena querida, para poder aplicar la ley de manera correcta. A ver, señores padres, ustedes son responsables de la menor de edad. Sí, es que tuvo relaciones, la violaron. No, no la violaron. Tuvo sexo de manera voluntaria y producto de mantener sexo de manera voluntaria tiene un hijo. Y la voy a botar a la calle porque ya no es menor de edad. Están equivocados. Así no funciona el derecho. Es más, si ampliamos el derecho superior del menor, quien debe cuidar a este producto, a este niño, niña, son sus abuelos. ¿Se dan cuenta? Para eso están estudiando ustedes, para una aplicación adecuada de la norma. ¿Sí? Profesor, una consulta ahí. Claro, querido. Ese caso particular que está poniendo la compañera Azucena, referente al caso de la niña indígena, su jurisdicción es acá. Aquí en este caso ya está poniendo un caso particular de aquí de la provincia. No está en una nación indígena donde no existe educación, donde no existe mayor conocimiento de derechos, pero en cambio acá ellos, los padres, serán juzgados en la parte intercultural o ya necesariamente con las leyes que rigen la Constitución, porque tienen conocimiento, porque están relacionados dentro de una jurisdicción distinta. Entonces, esa sería mi pregunta. Es que tienes de ahí la respuesta, pues. Hablas de jurisdicción, Galo. Sí, pero se Ya no estás, respetaría, ya no estás en un pero territorio se ancestral. respetaría la parte de interculturalidad. Estás No, aquí. no. ¿Estás en qué parte es? ¿En la libertad? ¿Dónde fue el caso? Según lo que diga Azucena, fue aquí en la península, ¿se ve? aquí en la península fue una niña En que una estaba, comunidad. Entonces, por más no, indígena que sea, ya ella tiene su residencia acá y tiene que ser juzgado en base a los derechos de acá.
Totalmente de acuerdo, doctora Florencia. Así de fácil es. Así de fácil. Entonces, alguien debía haber cuidado a la niña, ¿sí? Si no quieren cuidarle a los hijos, pues va a manos del Estado. Pero los padres no dejan de ser responsables. O de una familia ampliada, te habla el Código de la Niñez y Adolescencia. Previo a caer a el resguardo del Estado o protección del Estado, deben ir a las familias ampliadas. Listo, querido estudiante, siempre es enriquecedor hablar con ustedes. Déjenme solo ver, Profesor, una consulta. dígame, déjenme De ver. acuerdo al foro, el eje 2 que dice participación, elegir para el aporte principal. Dice que el estudiante debe publicar un comentario analítico de acuerdo a 250 palabras sobre el siguiente eje. De los 3 ejes que están ahí, a nuestra apreciación, cogemos uno. Cualquiera de ellos. Mínimo Ya, 250. aparte de eso, también responder en el foro las 3 preguntas que están en la pregunta 4. No, como les dije yo claramente, esto es solo para debatir, para analizar, para llegar a... Ya, solamente nos enfrascamos en un eje de los 3, hacemos nuestro Pero, a ver, comentario analítico. si coges tú los estereotipos de género como barrera de acceso, es fácil, pues. ¿Por qué la Corte considera que la sola mención de las normas indígenas no constituye una aplicación real del principio de interculturalidad? Fácil, ¿te acuerdas? Porque tienes sesgos etnocéntricos. Yo contestar así, ¿no es cierto? Ahora si coges la interseccionalidad en la práctica y vas a la pregunta de cómo puede un juzgador o un juez ordinario desprenderse de los sesgos etnocéntricos al juzgar a una mujer de una cultura distinta, ¿qué debe hacer? Aplicar el principio de interculturalidad. Ahí están las respuestas. Yo respondería así, pero son 250 palabras mínimo que ustedes pueden ir analizando de otra forma. Lo pueden hacer súper fácil. Si cogen el diálogo intercultural en penas alternativas y quieres preguntarte de qué manera la falta de investigación sobre la violencia sexual previa contra el accionante vulneró su tutela judicial efectiva, pues ahí está clarísimo. Ahí está clarísimo. Seguimos hablando de sesgos. ¿Listo? ¿Alguien más tiene una consulta? No. Ok. Déjeme ver el tema de las... Profesor, o sea, lo que no me deja bien claro que solamente cogemos un eje y también respondemos las preguntas o las preguntas no. Es que ahí tienes para responderte. ¿Cómo vas a hacer? A ver, yo te voy a devolver la pregunta, discúlpame, porque ya te respondí, pero te voy a devolver una pregunta. ¿Qué eje vas a coger tú? Tengo Álvaro, que ¿qué? analizar de acuerdo a la sentencia. Ya, vamos, coges del diálogo intercultural y las penas, Ejemplo, el C. Ya, el C, un ya, ejemplo. ¿no es cierto? Y las penas alternativas. ¿Cómo te vas a responder una de las preguntas? ¿Por qué la Corte considera que la sola mención de las normas indígenas no constituye una aplicación real del principio de interculturalidad? Si hablamos del diálogo intercultural, las penas alternativas, tienes que entrar ya a un debate, ¿no es cierto? Y ver lo que nos dijo la Corte, la Convención, la Convención 169 de la OIJ, ¿sí? ¿Y qué te habla ahí? Lo mismo, romper estos sesgos etnocéntricos. Y ahí desarrollas tu tema. 150 palabras de cómo romper el sesgo. ¿Sí? ¿Está más claro ahí? Sí, profesor, ya, listo.